La verdad que si uno habla de cómo se siente, yo particularmente, y perdónenme por personalizar, pero esto tiene que ver con temas nacionales, me siento como cuando uno tiene duelo, y miren que yo sé de eso porque acabo de pasar por 2 duelos recientes y muy fuertes. Cuando uno tiene duelo, cuando uno, sí, un duelo, yo me siento de luto, es como si la esperanza hubiera muerto. Destacaba Nibelka la coincidencia de nombrar a una persona como viceministro de la Juventud en momentos en que en San Francisco un hombre mataba a una mujer, violencia de género. Y otra coincidencia yo voy a destacar, mientras se nombra esta persona, horas antes tuvo que renunciar el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Y de sus propias palabras, lo hizo correctamente más temprano, Julio, y el doctor Rodríguez Monegro le dijo, todo lo que dijiste fue verdad, y ahora yo me voy a apoyar en las propias palabras de él. ¿Qué le venció? ¿Usted se recuerda, presidente Danilo Medina, cuando usted dijo, me venció el Estado? Ahora podemos decir, venció el clientelismo, venció la politiquería. Presidente Danilo Medina, uno pierde la esperanza. Uno dice, ¿y cómo vamos a avanzar en estas materias vitales como salud y educación? Cuando hay un funcionario de ese nivel, y se lo comentó a usted, de que es necesario despolitizar y profesionalizar el sector salud. Cuando un profesional de este nivel se rinde y dice, no puedo más, no puedo con la incompetencia de médicos que tienen que ser nombrados por directrices e instrucciones de políticos, de diputados, de senadores que mandan órdenes, médicos incompetentes, posiciones en el área administrativa que manejan los fondos sin transparencia. ¿Y cómo vamos a avanzar? Por eso digo que me siento de duelo, me siento en luto, mataron la esperanza de que esto progrese. Y los problemas en el área de educación y de salud se agravan por un germen de la división y por una incapacidad que tenemos todos de resolver conflictos. Hace unos días estuvo acá el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, que tiene una gran experiencia en el área de educación y en el área de la salud, como rector de UNIBE y como presidente de uno de los organismos de dirección del Hospital Plaza de la Salud. Y es increíble, cuando le tocábamos el tema del conflicto entre ADP y Ministerio de Educación por el tema de las ternas para la selección de los directores regionales y distritales, él decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Y estuve en la reunión donde todos aprobamos que esto se hiciera por ternas. Entonces, muy grave lo que comentaba ayer Nibelka sobre la relación que se está haciendo entre esta oposición del grupo que sigue a Hidalgo en la ADP, con la posición que tiene su esposa, Miguelina Elizabeth Alsina, como directora regional 10, que es una de las principales regionales del Ministerio de Educación, de las principales. Ustedes dirán, ¿y ella no tiene derecho a eso? Sí, ella dijo, yo he llegado ahí por méritos propios. Hay un sector que pertenece a la oposición dentro de la ADP que acusa a Hidalgo de utilizar esto para fines particulares. O sea, que todo este sacrificio para lograr el 4%, todo el sacrificio que hacemos todos pagando impuestos para que el gobierno construya escuelas como lo ha hecho, todo el sacrificio que se está haciendo para mejorar el nivel de los docentes y mejorar, que eso todavía es una tarea pendiente, el contenido, la calidad de la educación se va a perder por un problema particular. ¿Qué es lo que dicen? Digo, Miguelina Elizabeth Alsina lo negó, la esposa de Hidalgo, dice, esto no tiene nada que ver. Pero ¿qué es lo que dice ese sector que no sigue la posición de Hidalgo? Que a él le interesa que su esposa se mantenga en esa posición. Alrededor de su esposa hay otros directores regionales que siguen sus directrices para la campaña que podría ser en el 2020, donde aspiraría a ser senador. ¿Él tiene derecho a aspirar? Sí, pero entonces uno se pregunta, y que me excuse, no quiero decir, se utiliza la palabra ladrón en el dicho, pero no quiero decir que en esto hay robos ni nada, pero dice, el ladrón juzga por su condición.
cuando él decía, el ministro de Educación lo que está es haciendo campaña política. ¿Es acaso su interés de que no se hagan los cambios entre los directores regionales para que no peligre la posición de su esposa y de otros directores regionales afín a su posición? Es una pregunta que uno se hace y es muy triste porque esto pone en juego la anhelada revolución educativa que necesita este país. Y nos vamos para el tema de salud. Cuando le preguntábamos al doctor Castaños Guzmán, que además de esa experiencia en educación y en salud, fue uno de los 2 médicos que participaron en la comisión mediadora entre Colegio Médico Dominicano y las autoridades de salud pública, cómo se sintió con esa misión. Dijo, muy triste, aquí falta liderazgo. Entonces, esto es muy triste y además la división. Hoy se conoce en una audiencia la demanda de Claudio Camaño Vélez contra varios centros médicos por supuesta negligencia, por la muerte de su padre, Claudio Camaño Grullón. Pero ahora se agrega un elemento nuevo, que son otros hijos de Camaño, de Claudio Camaño, que se quejan de que no fueron incluidos en esa demanda, ni fueron tomados en cuenta por los hermanos Camaño Vélez. Son los hermanos Camaño Acevedo. Y perdónenme que trate de esto, que es un tema familiar, pero ya esto está en los tribunales. Entonces hay una demanda en intervención voluntaria de otros hijos de un matrimonio anterior, de Claudio Camaño Grullón. Y se trata de los hermanos Camaño Acevedo. Y uno se pregunta, para algo tan delicado, tan importante, no solamente para ellos como familia, sino para el país, ¿no pudieron ponerse de acuerdo? Claudio Camaño Vélez no pudo tomar en cuenta a esos hermanos de padre que por ley tienen derecho. En caso de ganarse una demanda, eso le corresponde a todos. Entonces no entendemos una posición. Nosotros estuvimos buscando a propósito, porque en esto hay un tema de forma por la mordida dada por Claudio Camaño Vélez hace unos días al abogado Luis Rivas, pero hay un tema de fondo. Yo entiendo que pese al informe que hizo el Ministerio de Salud Pública a través de una comisión que designó con un médico cardiólogo internista, un cirujano y un traumatólogo, un informe muy pormenorizado, pero en el cual no se dice ni sí ni no. O sea, alrededor de la muerte de Camaño hubo sí fallas en el sistema, pero también factores de riesgo preexistentes en el paciente. Entonces sencillamente se concluye, corresponde amonestación para uno de los centros y se envía a la Procuraduría encargada de delitos sexuales para que establezca si realmente hay responsabilidad penal. Y esa Procuraduría, que al frente de la misma está el magistrado Brito Peña, Rafael Brito Peña, en un informe que le presenta al entonces procurador Francisco Domínguez Brito el 27 de junio del 2016, que establece él que no hay ninguna responsabilidad en ninguno de los centros, ni hubo rebote, que en ningún momento se violó la ley que establece que todo centro tiene la obligación de ofrecer atención al paciente que se presenta allá. O sea que hubo una especie de no al lugar. Pero mientras tanto, esto se está conociendo en los tribunales. Y mientras tanto, uno se pregunta, de este informe pormenorizado, que tiene muchísimos elementos, ¿hemos mejorado desde el 2016 hasta la fecha? ¿Qué recomiendan ellos? Número 1, hay que aumentar el número de unidades de cuidados intensivos. Y ellos hablaban que como se estaban remodelando una serie de hospitales, al finalizar ese año, 2016, el número de unidades, por lo menos a nivel de los hospitales públicos, se iba a aumentar. Esto se logró. Por otro lado dicen, no se debe permitir el traslado a nivel privado de los accidentados. O sea, una persona se accidenta y debe ser trasladado en una ambulancia del sistema. En este sentido, hemos mejorado. Por otro lado, se establece que en el caso de Claudio Camaño no hubo problemas de cobertura, pero dice que hay que
garantizar que en ningún momento, dice, las lecciones aprendidas del análisis de este caso deben ser convertidas en oportunidad, establecieron los médicos, para que las instituciones del sistema hagan una reflexión profunda al margen de intereses económicos, políticos, sociales, y que realmente se ocupen de la atención al paciente y que que ningún centro espere la autorización de un seguro de salud, porque tal comportamiento podría afectar la evolución del paciente, poniendo en peligro su vida. Hemos mejorado, o sea, este esfuerzo que hicieron estos 3 médicos, que realmente fue un informe pormenorizado, con recomendaciones concretas. Mientras en los tribunales deciden si hubo responsabilidad o no, aunque de parte del Ministerio Público han dicho que no ya, pero en los tribunales, dado una demanda que puso la familia, de este informe, ¿ha servido de algo? De lo contrario, la sensación de duelo, la sensación de luto, Amaury, empeora, recordando el por qué renunció el doctor Nelson Rodríguez Monegro y recordando esta designación con una persona con prisión preventiva por violencia de género, como es el caso de Bantroy, que esperamos que en los próximos minutos tengamos respuestas de parte de las autoridades. El Sol de la Mañana. Comunícate 80